Aí eu vi a foto e eu confrontei ela. A foto foi tirada na sua casa, ele nem foi para esse lugar. Foi. Foi tirada na minha casa, ele saiu de lá com ela e foi direto para minha casa. E aí você confrontou a Carol, ela disse o quê? Ela desabou. Era el 13 de noviembre del año 2021 cuando la policía de Sao Paulo, esto es en Brasil, fue alertada de una emergencia en una zona cercana. La llamada era de un joven que decía haber encontrado sin vida a su novia en su departamento. Cuando las autoridades llegaron al lugar, en el barrio de Guaynaville, se encontraron con Ana Carolina Pasquin Nicoletti, de 24 años, tendida en su cama con un disparo certero en su frente. Según las declaraciones del joven, el departamento no presentaba signos de entrada forzada y la puerta ya estaba abierta cuando el joven llegó. A pesar de eso, en su interior se podía notar que hubo un saqueo y se llevaron celulares y el ordenador de la joven. Entre las hipótesis que se presentaban en el caso, se decía que el ataque podría haber sido un intento de robo, un feminicidio por parte de su pareja o tal vez alguien que tuviera alguna obsesión con ella. Pero existe una persona en particular a quien la joven ya había denunciado en reiteradas ocasiones, que se sabía que la perseguía y la acechaba sin descanso. Una persona de la que no se debería sospechar, pero a medida que vayamos conociendo este caso, entenderemos el porqué. Cuando Ana Carolina era pequeña, vivía en Pilar do Sul con su madre, Elaine Pasquin, y su padrastro, Eduardo de Freitas. Al compartir el techo, también compartían gran parte del tiempo. Eduardo tenía una relación estrecha con la pequeña. Una estrechez que incluso a la madre de Ana le parecía extraña, pero intentaba dejarlo pasar y no pensarlo de más. Eduardo era un hombre cariñoso que se preocupaba por el bienestar de su familia. Quería que ambas estuvieran bien y no les faltara nada. Obviamente, lo que nadie sospechaba es que ese cariño, bueno, la madre sí sospechaba, ese cariño y esa cercanía tenía otras intenciones más oscuras. Como é que você define a sua relação com Ana Carolina? Pai. Mais pai do que o próprio genitor. Uma relação saudável? O mais afetivo que existe entre uma relação entre pai y filha. Cuando Ana Carolina llegó a los 12 años de edad, su padrastro abusó íntimamente de ella, amenazándola para que no dijera nada ni a su madre ni a ningún allegado. La joven se quedó en silencio y el tiempo pasó y los abusos continuaban. Así, con el paso de los años, Elaine decidió disolver su matrimonio porque la relación entre ella y Eduardo era insostenible. Sin embargo, el hombre, de profesión abogado, no estuvo de acuerdo con el reparto de bienes, alegando que era dueño de todo. Llegados a este punto y ante las negativas del hombre, la relación entre ambos comenzó a ponerse hostil. Eduardo empezó a mostrarse agresivo con su exesposa y luego volvía pidiendo perdón y queriendo convencerla de que no deberían separarse, ya que juntos eran la pareja perfecta supuestamente. En contra de todo pronóstico, Elaine se antepuso a esa maniobra de manipulación y continuó con el divorcio pensando que Eduardo las dejaría en paz. Decidió mudarse sola con su hija a Sorocaba sin tener idea que lo que estaba haciendo era prácticamente salvar a su hija de su abusador. Igual lo que no se imaginaba era que ahora su ex esposo se volvería una pesadilla andante, insistiendo hasta el hartazgo o hasta el cansancio para recuperar el contacto con las mujeres. Después de tantas insistencias, logró llegar a un punto de relación amistosa con su ex esposa, provocando que ambas regresaran a Pilar do Sul. Incluso Ana Carolina, que ya era mayor de edad en ese momento, empezó a trabajar en el estudio de abogados de su ex padrastro, por insistencia de este. Solo ella sabía obviamente la crueldad de todo aquello. A diario debía verle la cara a aquel que le había hecho cosas horribles desde pequeña. Para Ana Carolina tuvieron que pasar muchos años de dolor en silencio hasta que la verdad pudo salir finalmente a la luz. Cuando se conocieron los hechos, se hicieron de una forma inesperada. Fue su madre quien encontró una foto de su ex esposo sin ropa, pero el problema no era ese, sino en el momento en el que fue tomada, y para comprender los hechos fue necesario atar muchos cabos.
Según Elaine, la imagen había sido tomada un día en el que estuvo a solas con su hija, con Ana Carolina. Recordó además que cuando la joven tenía 15 años había hecho un viaje a un parque temático en Santa Catarina con su padrastro. El viaje fue de 5 días. En otro viaje los dos también habían ido solos a Mato Grosso. En ese momento se había dado cuenta de que su ex esposo nunca había tenido buenas intenciones para con su hija, que era un monstruo. Aí eu vi a foto e eu confrontei ela. A foto foi tirada na sua casa, ele nem foi para esse lugar. Foi. Foi tirada na minha casa, ele saiu de lá com ela e foi direto para minha casa. E aí você confrontou a Carol, ela disse o quê? Ela desabou. Rápidamente, luego de esta horrorosa revelación, le preguntó sobre la situación a la mismísima Carolina, que para ese entonces ya era mayor de edad, específicamente con 19 años, quien finalmente decidió que debía contarle su mayor secreto a su madre. La joven brasileña le reveló que había sufrido abuso íntimo por parte de su entonces padrastro, de este monstruo, desde los 12 años, de forma ininterrumpida. Le contó a su madre que nunca le reveló la verdad porque tenía miedo de que hablar del tema pudiera causar problemas mayores, tanto para su madre como para ella misma. Se você acha que foi uma relação saudável, como é que você encara o fato da própria Ana Carolina ter relatado para o namorado dela e para a mãe dela que sofria abusos da sua parte desde os 12 anos de idade? Nunca houve um tal relato desse tipo por parte de Carolina e nem por ninguém. É o que a mãe relata, o que o namorado também relata. A mãe relata algo que ela nunca foi na vida. Así, con toda esta información entre manos, la madre entendió por qué el hombre se mostraba tan perseverante, por llamarlo de alguna forma, con no irse de sus vidas. El por qué quería seguir teniendo el control de todo. Era tanta su obsesión con estar cerca de Carolina que incluso se había matriculado en la misma carrera que la joven, medicina veterinaria. Desesperadas, porque parecía que no tenían descanso del abusador, madre e hija obtuvieron medidas de protección legal contra Eduardo, quien a partir de ese momento tenía una orden de restricción para no poder acercarse a ellas. Pero para la mujer la orden de restricción no era suficiente. Necesitaba tomar medidas más grandes y decisivas para proteger a su pequeña, ya que no había podido hacerlo años atrás. Sentía que ya que él no se alejaría, ellas tenían que hacerlo, y así fue como Elaine le rogó a Carolina que se fuera de Pilar do Sul, y la joven accedió rápidamente, mudándose a un departamento en Sorocaba en enero del año 2021. Al menos por el momento era la forma de alejarse del mayor problema de su vida. Era una forma de empezar de cero, y por primera vez Ana Carolina se veía realmente feliz. Quizás esta había sido la forma de dejar los traumas atrás y exorcizar todos los fantasmas, todos los demonios. La madre de la joven pensó que con eso se acabarían los problemas relacionados con este tipejo, pero la persecución se volvió aún más intensa. Que hay que dejar bien en claros, la madre pues a lo mejor tuvo cierta responsabilidad, pero no era la causante, no era la culpable, o al menos así lo veo yo. Igual tú me lo dejas al final de los comentarios. Regresando, el hecho de que su hijastra obtuviera independencia financiera y comenzara una sana relación con un chico llamado Bruno generó un profundo enojo en el acusado, que no se quedó con brazos cruzados. El mayor problema era que, en la oscuridad de la relación de esa familia, él estaba tramando situaciones totalmente negativas para con ella. El acoso se volvió cotidiano en mensajes diarios por WhatsApp. Se acercaba a ella por la calle, se creaba perfiles falsos en diferentes redes sociales para poder hablarle y mantenerse al tanto de los movimientos que hacía. Incluso se puso en contacto con amigos de la joven para conocer cómo era su rutina diaria. Para este momento la situación era insostenible, pero por el miedo y la ansiedad que le generaban estos encuentros, comenzó a guardar capturas de imágenes de las conversaciones que tenía con el hombre y se las enviaba a su madre y a sus amigos, quienes le hacían de backup, como un respaldo en caso de necesitarlas para una denuncia. En una de estas pláticas con uno de sus allegados, Carolina escribió: "Se calmará cuando me mate", un mensaje que luego quedaría como una premonición, lamentablemente, de su fatídico destino. Reportagem que chegou agora, crime cercado de muito mistério. Uma jovem de 24 anos é encontrada morta pelo namorado. Vai acompanhando com a gente. A gente acabou de chamar esse caso aqui.
estava deitada na cama do apartamento onde morava, município de Sorocaba, aqui pertinho de São Paulo. O namorado que encontrou entregou o telefone celular para ser periciado, está colaborando com as investigações. A polícia, nesse momento, está analisando as imagens do circuito de segurança do condomínio para tentar descobrir quem entrou, quem saiu, para tentar entender o que aconteceu com esta jovem. El 13 de noviembre del año 2021, Ana Carolina Pasquin Nicoletti, de tan solo 24 años, fue encontrada sin vida en su propio apartamento el mismo día que se produjo el crimen. Su novio Bruno había ido a visitarla cerca de las 11 de la mañana y al llegar al departamento notó que la puerta de entrada se encontraba entreabierta. Entró sin pensarlo 2 veces, apresurado y con miedo, encontrándose con la peor escena. Su novia tendida en la cama, con una herida de bala en la cabeza, visiblemente sin vida. El joven informó inmediatamente a la policía, quienes llegaron a la escena del crimen a los pocos minutos. Al revisar el departamento, las autoridades notaron que los dispositivos tecnológicos de la víctima habían sido sustraídos del lugar y no pudieron ser localizados. Sin embargo, no se llevaron dinero ni otros objetos de valor, lo cual resulta por demás extraño. Por su parte, la Policía Civil realizó allanamientos en domicilios solicitados por el Ministerio Público, incluido el domicilio del novio de la víctima, sin encontrar nada ilegal. Eso pues lo quitó de inmediato de la lista de sospechosos. A las 11:55 de la mañana, Ana Carolina fue declarada sin vida por las autoridades y el informe de la autopsia indicó que la víctima había sufrido un disparo de arma de fuego en la frente sin que saliera el proyectil del cráneo. Los investigadores hablaron también con los empleados de la tienda donde trabajaba la víctima para poder recabar mayor información necesaria. Testigos informaron que en junio, 5 meses antes de este acontecimiento, Eduardo se había hecho pasar por un cliente y había estacionado el auto frente al establecimiento. Apenas Carolina había notado su presencia, había corrido hacia un almacén para ocultarse. Nadie sospechó ese día que las cosas iban a escalar a tal nivel como para que este encuentro generara una amenaza a la vida de su compañera de trabajo. Ahora solo faltaba arrestar a quien, casi sin duda alguna, habría que imputar por semejante crimen. Las autoridades no tardaron en arrestar a su principal sospechoso, Eduardo, tomando en su poder su teléfono móvil para poder sacar toda la información que pudiera implicarlo en el asesinato de la joven brasileña. Así, luego de la investigación, la Policía Civil divulgó una secuencia de mensajes que revelaron cómo el acusado acosaba constantemente a Ana Carolina, incluso después del divorcio del abogado con la madre de la víctima ocurrido por allá del año 2016. Como te das cuenta, en los chats que se presentaron se puede leer cómo el padrastro intentaba constantemente convencer a Carolina de verse, siendo ella tajante y directa con el hombre cada vez que insistía con esto. Pero el abogado parecía no querer entender y se veía cada vez más insistente, vigilándola más y más, llevando el control de cada paso que daba, cuando salía del trabajo, cuando estaba con su novio y cuando salía con sus amigas. Ana Carolina se hartó y dejó de contestarle los mensajes. Sabía que no había manera de que su acosador lograra entender que no tenía lugar en su vida o sus decisiones. Aún así, él seguía enviándole mensajes que decían cosas como, por ejemplo, necesito estar cerca de ti, pasaré y te tocaré bocina. Me dijeron que llamaste a la policía para que me arresten, pero no me lo creí. Además de los mensajes, porque esto no era todo, Eduardo manipulaba a su hijastra, diciéndole que debía separar lo familiar de lo profesional, que debía seguir trabajando en su estudio de abogados, o de lo contrario, él se quedaría sin secretaria y ella sin dinero para pagar la universidad. Verdade, Geraldo. A psicopatia, ela tem muitas facetas, sabe, Geraldo? Mas a gente pode rotular esse tipo de comportamento como um comportamento de um psicopata para fazer uma situação como essa, com tanta crueldade, com tanta posesividade. No solo la acosaba constantemente, sino que quería tener el control absoluto de Carolina, tanto en el ámbito social como también en lo económico, para que dependiera solo de él.
¿Y cómo hacía entonces para mantener al tanto de cada movimiento de la joven? Pues bueno, de la manera menos pensada, y es que tenía una aplicación de espionaje. En el programa, el imputado guardaba una contraseña para rastrear la ubicación de su ex hijastra y una exnovia que también era acosada por el hombre, y solo logró darse cuenta de esto después de cambiar el dispositivo y sospechar que estaba siendo seguida por él. Así, con esta información que confirmaba que Eduardo tenía vigilado cada paso de su hijastra, la policía analizó las cámaras de seguridad del trabajo de Ana Carolina y descubrieron que el día de su fallecimiento, la víctima salió del trabajo a las 6:01 p.m. y se dirigió a la terminal de autobuses. No le sorprendió que un rato antes, a las 5:45 de la tarde, Eduardo se viera en las cámaras pasando cerca del lugar. Durante el interrogatorio entonces a este tipejo, afirmó que ese día estuvo en Sorocaba para comprar material de construcción, que estuvo en la región solo para abastecer de combustible el vehículo y que luego regresó a Pilar do Sul. Su coartada fue que se había dirigido directamente a la casa de su madre, donde pasó la noche y solo salió de ahí a la mañana siguiente para ir a su oficina. Era la coartada, podemos decir, perfecta, siempre y cuando tuviera a alguien que confirmara estos hechos, su madre. Pero para sorpresa, ella, sin poner peros en el medio, aseguró que era mentira que su hijo hubiese estado en la casa. Ya empezando a acorralarlo, la policía lo interrogó por los mensajes que intercambiaba a diario con la víctima, pero él negó que fueran mensajes con mala intención, argumentando que fueron por mera preocupación paterna. En el dispositivo también se encontraron fotografías de un revólver, las cuales habrían sido tomadas el 8 de octubre del año 2021, aproximadamente un mes antes del homicidio. Las investigaciones mostraron que Eduardo pasó varias veces por el lugar de trabajo de la víctima a última hora de la tarde. Además, los registros indicaron que el vehículo a nombre de Eduardo había pasado cerca del departamento de Carolina horas antes del homicidio, acechando a la joven justo antes de decidir quitarle la vida. Pero así, y con todo lo que te acabo de contar, el sospechoso solo estuvo detenido durante 60 días. Por indignante y ridículo que parezca esto, el tribunal no dictó prisión preventiva. Como resultado, quedó en libertad a pesar de que quedó imputado por homicidio calificado. Esto solo lograría que pronto se descubriera más detalles macabros en este caso que parecía no tener fin. Según la Policía Civil de Sorocaba, el hombre está considerado como un acosador y pesa sobre él el delito de persecución, también conocido como stalking en inglés. La defensa de Eduardo también declaró que era absolutamente inocente, informando que no había pruebas consistentes que justificaran un arresto. Alegó además que el expadrastro en ningún momento se abstuvo ni huyó ni huirá de la policía, ya que según su abogado, su cliente es un hombre sereno y tranquilo. Este caso tiene todo lo necesario para que el asesino sea alejado de la sociedad hasta que puedan darle una condena, pero al no dictar una prisión preventiva y permitir que el presunto responsable quedara en libertad, se dio un nuevo caso, de esos que podrían haberse evitado claramente. En julio del año 2023 se dio a conocer la existencia de un caso tal vez más estremecedor que el de la propia Ana Carolina y que tiene también a Eduardo como principal protagonista, y es que este tipo ahora es sospechoso de haber abusado de una niña de tan solo 2 años, que no es cualquier niña, sino se trata de su propia nieta, hija de uno de sus hijos. Este aberrante hecho presuntamente ocurrió en el domicilio de la víctima. El padre de la pequeña declaró que su padre visitaba a su familia al menos una vez al año y que, según él, Eduardo insistió hasta el cansancio para que le dejaran a la niña al cuidado con él. Fue tanta su insistencia que finalmente convenció a los padres, que terminaron cediendo y dejaron a la pequeña bajo su vigilancia. Tomaron la oportunidad para ser mandados y dar una vuelta. Tan solo 2 horas después, los padres de la pequeña regresaron a buscarla y la encontraron en una condición extraña, como jadeando. No quisieron pensar en nada extraño en aquel momento. Quizás se trataba del cansancio de una pequeña que había jugado mucho con su abuelo. Al acostarla, la pequeña volvió a mojar la cama, siendo una clara señal de un posible abuso. Rápidamente, la pequeñita de 2 años fue
atendida en la Santa Casa de Itapeva, donde se confirmó el peor de los diagnósticos. La familia no podía creer la pesadilla que estaba viviendo. Luego de este nefasto y horroroso acto contra un inocente menor de edad e indefensa, claramente el padre de la víctima dijo que solicitó una medida de protección para su hija, conociendo ahora el antecedente de Eduardo de silenciar a sus víctimas. Luego de este pedido de alejamiento, el padre de la niña abusada también relató que el sospechoso intentó llamarlo insistentemente, pero que él no respondió. Eduardo, por su parte, negó la situación y afirmó que lo que le estaban haciendo era monstruoso. Aunque el hombre negara ser culpable de este aberrante hecho, los padres de la segunda víctima esperan que la justicia tome conocimiento del caso y ponga este tipejo a esta bestia tras las rejas. Diferentes pessoas te acusam da mesma coisa, de você ter abusado sexualmente da mulher da qual você também é acusado de ter assassinado. A Carolina viveu sobre o mesmo teto no escritório, no mesmo atividade, até os seus 23 anos de idade. Conteúdos que ele tinha da época que ele abusou dela. Con respecto al caso de Ana Carolina, la investigación no tuvo avances y su familia sigue intentando buscar una luz de esperanza en esta situación. Elaine, la madre, ha buscado consuelo junto a personas cercanas a ella y a través de la fe. Había declarado también con dolor en los medios que su hija era cariñosa, sociable y muy amigable, alguien que protege a sus amigas de los hombres con malas intenciones, sin saber que sería ella quien terminaría siendo alcanzada por la maldad de una bestia. En las redes sociales también amigos, conocidos y familiares lamentaron la pérdida de esta chica con todo un futuro por delante, con fotografías y textos en su honor, en lo que expresaron lo difícil que era creer que Ana se hubiera ido tan pronto o que la hubieran arrancado de este mundo. Recordaron su sonrisa, esa encantadora que tenía, lo hermosa que era tanto por fuera como por dentro y su manera de ser tan fotogénica. Así la eligen recordar siempre sonriendo. Además, pide conciencia a todos los conciudadanos y a todo aquel que tenga un instante para escucharla. Pide, por favor, sobre todo, que no se pierda tiempo valioso a la hora de arrestar a un criminal. Lo sucedido con Eduardo es clara evidencia de que la justicia no puede tomarse el lujo de ser lenta, sobre todo ahora que hay más de una víctima. Pero recuerda que si quieres ver más contenido, de este lado está el botón de miembros donde puedes tener acceso a contenido extra. Todos los lunes te estoy abriendo un video extra y tiene un costo de alrededor de 50 pesos mexicanos, que con esto me ayudas a seguir creando más contenido.